Hola, un saludo para todos ustedes. Qué bueno, a través de esta forma y manera de llegar estos mensajes, encontrarnos. Mensajes que buscan definitivamente orientarnos, mejorar nuestro estilo de vida. Y todo fundamentado en la palabra de Dios, en el manual de la vida. Comenzamos entonces con la historia de José. Génesis capítulo 37. Y vamos a describir un poco lo que fue en realidad la vida de este varón. En el versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilpa y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, sabemos pues que Jacob, el padre de José, tenía 11 hijos y que José era el único hijo de Raquel. Entonces, los otros 10 hijos pertenecían a las otras señoras que Jacob tenía. ¿Qué ocurre? Este hijo menor, dice la Biblia, que informaba de la mala fama de sus hermanos. Y estos generó entre sí una contienda, odio, un ambiente tenso, delicado, difícil. Y créalo que este escenario de familia es un escenario muy complejo. Muchos de nosotros vivimos y venimos de familias también complejas, con muchas dificultades, con muchas características. Y esas familias de una u otra forma marcan nuestra forma y nuestro estilo de vivir. Esos 10 hermanos que se comportaban mal, que tenían mala fama, que determinaron su vida en caminos no muy sanos y no muy buenos, no fueron precisamente para José el referente, el ejemplo, la ayuda, el cariño, el testimonio, la guía. Todo lo contrario, estos hermanos se convirtieron más bien en los perseguidores de José. Y había una rivalidad, había tensión en aquella casa. Hoy podemos ver lo mismo. Muchas familias viven la competencia, la rivalidad, y se presta todo eso para una descomposición terrible. La Biblia nos manifiesta claramente que eso que hoy puede estar viviendo usted o haya vivido, la Biblia expone esa realidad. Y por eso es que es fantástica la palabra de Dios, porque expone la verdad a cara descubierta, sin tapujos, y de eso se trata el manual de la vida. Entonces, en este escenario podemos aprender varias cosas. Jacob pretendió ser el padre que debía de ser para sus hijos, pero las diferencias y estas circunstancias de rivalidad y de todas estas situaciones llevaron a que José creciera en un ambiente, digámoslo así, un poco hostil. Todo esto se presta para que José de una u otra manera tomara de pronto el camino equivocado de sus hermanos. Pero hay algo que hizo que José determinara un camino totalmente distinto. Y eso fue mirar a su padre, mirar el ejemplo. Alrededor tenemos muchos ejemplos, muchos de ellos equivocados, malos. Pero usted y yo elegimos. Usted elige qué camino tomar. Usted elige qué estilo de vida vivir. Créalo, hemos crecido en esta realidad. Y alrededor de usted han habido personas, algunas muy buenas, ejemplos, testimonios de vida. Un padre, una madre, tal vez ni siquiera un padre, tal vez su padre lo abandonó, lo dejó, prácticamente nunca le expresó el amor, el cariño,
viviste la ausencia de la paternidad. Tal vez una madre nunca estuvo presente porque estuvo muy ocupada trabajando. En fin, las condiciones pueden ser múltiples. Y esos ejemplos que definitivamente requiere y exige un hijo para determinar un camino de vida excelente, tal vez no hubo, tal vez fue escaso. Pero yo elijo. Usted elige ser víctima de las circunstancias o definitivamente determina que las circunstancias no van a hacer que su vida simplemente sea el fruto del entorno en el cual usted ha crecido. En pocas palabras, me rebelo ante esas circunstancias, le imprimo carácter y determinación. Eso es lo que ocurrió en la vida de Jacob. Jacob precisamente fue ese padre para José, pero José no se dejó llevar por la mala fama de sus hermanos. Para José había algo más importante, y era que su padre le enseñó a creer, a levantar la mirada, a encontrarse con el Dios de Israel, a disfrutar del amor, de la plenitud de Dios. Y esto es fantástico. Y cada uno de nosotros hoy debemos de empezar a crecer. Dice la Biblia, versículo 3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores. Bueno, este pasaje se presta para deducir y aprender muchas cosas. José fue el hijo menor de Jacob, este hijo menor que definitivamente Jacob puso su esperanza, su alegría. Después de haber tenido 11 hijos, incluyendo José, hay que decir la verdad. Los 10 primeros hijos no le copiaron. Los 10 primeros hijos no aprendieron del ejemplo que Jacob les quería dar. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Un padre definitivamente dará lo excelente y lo mejor para que sus hijos tomen el camino correcto. Pero tenemos que decir la verdad. Estos 10 primeros hijos de Jacob tomaron el camino equivocado, la mala fama. Y bueno, ya sabemos las historias. Estos 10 primeros hijos de Jacob no imitaron la fe de su padre. No imitaron el ejemplo, el testimonio de lo que Jacob representó y de lo que era en realidad. En cambio, José tomó un camino diferente. José definió, determinó, eligió seguir el camino de su padre. Por eso hay que decirlo, que en este momento, cuando dice la Biblia que Jacob amaba de manera preferente a José, no era porque simplemente era el hijo menor de la casa, sino porque José copió, José siguió, José decidió imitar la fe de su padre. Y lo distinguía, y era increíble, porque le ponía una túnica de colores. Lo diferenciaba del resto. Y esto, claro, esta diferencia que marcó, pues lógicamente despertó más celos, más envidias, más rabia, más frustración en la vida de sus hermanos. Y eso ocurre. Hoy nosotros tenemos que elegir. Usted elige a quién creer. Tal vez seguir el mal ejemplo de sus hermanos, tal vez un mal ejemplo que dejó su papá, su mamá, no sé. ¿Cuántas personas inciden en la vida de un hijo, de un adolescente, de un niño? Pero a la final, usted y yo somos los únicos arquitectos de nuestro propio destino. Y elegimos qué camino seguir, y elegimos qué camino tomar. Pues definitivamente, Jacob definitivamente fue el padre para José, y vio en José la alegría, el que iba a realizar los sueños. Ese José vino a ser el que siguió sus pasos.
el que aprendió a dialogar con el Dios de los cielos, aquel que imitó la fe de su padre. Ese fue José. Y por eso le diferenciaba con esa túnica de colores. José era distinto, no era igual que sus hermanos. Sus hermanos tenían mala fama. Sus hermanos eran hermanos que andaban en malos pasos, en caminos equivocados. Tanto que más adelante vemos que los 10 se confabulan para matar a José. Y por misericordia de Dios, definitivamente no lo lograron. Hasta ahí muestran cómo el odio, cómo la ira, cómo la rabia, cómo la frustración, cómo los malos caminos de estos 10 hombres llevaron inclusive a hacer que su propio hermano muriera. Eso es. Pero José despierta envidias. Y siempre el que busca a Dios, el que prospera, aquel que marca una diferencia, generará envidias. Ser uno del montón, uno más, aquellos que siguen los pasos de los de siempre. Aquellos que siguen las modas, las tendencias, que se comportan como uno más del montón. Esos no despiertan envidia, no serán diferentes en nada. Pero aquellos que entienden que son elegidos, escogidos y apartados, que siguen el camino de Dios, que se dejan guiar por el Dios de Israel y que no se dejan influenciar por un entorno como este, donde todo se vuelve frívolo, fácil, cómodo, donde toman el camino del libertinaje, de las pasiones, del desorden. Usted tiene que marcar esa diferencia. Usted es el Hijo de Dios y está llamado a ser diferente. Estamos llamados a ser el José de esta nueva era. Señoras y señores, gracias por escucharme. Mi nombre, Guillermo Rodríguez. Chao.